contarles que el impacto del cambio climático no solamente tiene que ver a nivel mundial con los fenómenos meteorológicos que se exacerban, con todo el daño al ecosistema, sino que también con el adelantamiento de la temporada de alergias y su extensión. Estamos a esta hora con la doctora Ana María Angar, inmunóloga de la Clínica Alemana, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, doctora. Hola, buenos días, Karina y Roberto. Encantado de acompañarlos esta mañana. Gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿De qué manera el cambio climático incide en que antes se pueda producir la temporada de alergias o hace en este momento que la temporada de alergias sea casi permanente, no? Sí, así es, y obviamente el cambio climático afecta, ya que hemos tenido temperaturas inusualmente altas, por ejemplo en el mes de julio, incluso llegamos a cifras hasta 24 o 26 grados, lo cual ha aumentado la polinización y la floración de muchas plantas y árboles, etcétera. Por ejemplo, yo he visto florecido aromos, almendros, que son árboles que florecen y polinizan mucho más tardío, en octubre, septiembre, octubre, más adelante. Claro, y eso también incide en la circulación del polen en el ambiente, ¿no? Claro que sí, y además hay que considerar que hemos tenido días de mucho calor y además de lluvias que precipitan los pólenes, pero también hace que hojas, por ejemplo, que están en el suelo, que se han caído en invierno, de alguna manera se pudran y emitan también algunos hongos, esporas de hongos que se elevan, y las personas que, por ejemplo, que salen a hacer deporte, a trotar, a caminar, tratando de justamente hacer ejercicio durante la pandemia, puedan inhalar estas esporas y tener crisis alérgicas en periodos que ellos no tienen problemas. Doctora, estaba leyendo informes que llegan desde Alemania, por ejemplo, que indican que el hecho de que varios árboles o varias plantas florezcan antes hace que el polen pueda viajar desde cientos de kilómetros de distancia y llegar a otras ciudades. ¿Este tipo de fenómenos se puede observar en Chile todavía? ¿Ustedes tienen alguna referencia al respecto? Hay niveles de pólenes, por ejemplo, el plátano oriental, que es uno de los pólenes que da muchos problemas normalmente en septiembre, ocurría el plátano oriental, septiembre, octubre, en adelante. Al adelantarse la floración, la polinización de este árbol, se pueden dar síntomas mucho antes. O sea, estamos viendo pacientes con síntomas en julio, en agosto, que normalmente tenían problemas en septiembre, octubre, en adelante. Ahora, los pólenes vuelan kilómetros, o sea, no necesariamente pasar por una calle con plátanos orientales o estar en un parque con pasto, por ejemplo, para tener problemas. Obviamente hay que seguir una serie de medidas, como tratar de evitar el contacto y estar protegidos y obviamente medicados en forma adecuada. Por lo tanto, recomiendo que los pacientes alérgicos acudan a su especialista y se controlen con el inmunólogo, quien corresponda, para manejar sus alergias, no solamente la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, sino que asma bronquial, alérgico y varias patologías que se desencadenan por la inhalación o contacto con distintos alergenos, aeroalergenos como pólenes, malezas, árboles, epitelio de animales. Por ejemplo, también con la pandemia los pacientes han estado más confinados y han estado en contacto con sus mascotas, etcétera. Ahora, claro, hay fenómenos que son bastante más graves que la alergia, la rinitis alérgica, por ejemplo, que es quizás el síntoma más común. Doctora, pero usted también hablaba de, por ejemplo, las esporas de hongos causados por la humedad. ¿Qué tan relevante es la humedad para una persona alérgica? ¿Cómo protegerse además de, por ejemplo, en invierno? Y ahora que usted dice que este fenómeno de la temporada de alergia es casi continuo durante todo el año, ¿cómo protegerse frente al tema de la humedad o qué tanto impacta la humedad para un alérgico? Ahora, la humedad es un factor importante porque hay hongos de la humedad en que, por ejemplo, pueden estar incluso intradomiciliarios, en cocinas, en baños, donde se producen o se humedezcan, hay filtraciones, se humedezcan muros y aparecen estas manchas negras en las paredes o dentro, en los azulejos, en la cerámica, que justamente son hongos y que muchas veces las personas no tienen idea o tienen humedad en sus closets o guardan ropa húmeda y eso también puede generar síntomas de alergia. Y la humedad, por ejemplo, como ya les mencionaba, en hojas que caen y que se pudren y que después las personas muchas veces después de un día de lluvia salen a trotar o a caminar por un parque o por la calle con estas hojas que se están pudriendo y tienen síntomas. Hay muchos pacientes deportistas incluso de elite que salen a trotar
levantar muy temprano en la mañana, hacer deporte y tienen síntomas también importantes al inhalar estas esporas. Y son pacientes que a veces tienen también rinitis alergia en primavera y no se explican por qué están en invierno teniendo síntomas cuando deberían tener solamente síntomas en primavera-verano, cuando salen a hacer deporte en parques o plazas o distintos cerros, subiendo cerros, etcétera. Doctora, estamos diciendo que se extienden entonces la temporada de alergias. Estamos en pleno agosto, mediados de agosto, todavía no empieza la primavera, estamos en pleno invierno. ¿Ustedes ya ahí, por ejemplo, en la clínica alemana han recibido pacientes con alergias que son propias de septiembre, octubre? Sí, hemos recibido muchos pacientes descompensados, muchos del año pasado por la pandemia, el uso de mascarilla y estar confinados en sus casas. En la primavera no tuvieron tantos síntomas, pero este año ya con la movilidad y las personas están saliendo y están tratando justamente de bajar de peso porque han subido de peso con la pandemia también, que ha sido una epidemia también el aumento de peso. Entonces es importante que sepan de que al hacer ejercicio tienen que considerar si son alérgicos, que van a tener este otro factor para estar en exteriores haciendo los distintos deportes. Ahora, doctora, ¿cómo debe cuidarse una persona alérgica que además tiene, ¿no es cierto?, este factor de que ahora es prácticamente durante todo el año está presente la alergia, pero además con el uso de la mascarilla? ¿Tiene que tomar algún tipo de precaución adicional una persona que es alérgica y que usa mascarilla? Para una persona que es alérgica, la mascarilla, estando en exteriores, suponiendo que una persona es alérgica, por ejemplo, al plátano oriental y va a andar en sectores donde hay muchos plátanos orientales y que la polinización va a ser antes por todo este cambio climático, primero es importante de que la mascarilla le va a proteger de alguna manera el inhalar los pólenes. Pero obviamente si tiene también síntomas conjuntivales, o sea, conjuntivitis, alergia, es importante que ande con algún tipo de lente que impida que impacten los pólenes en los ojos del paciente. Además es importante ventilar los departamentos o casas temprano en la mañana, 5 o 10 minutos, y cerrar ventanas, ya que si no con los vientos entran los pólenes y cuando el paciente llegue a dormir en la noche a su cama va a estar repleto de pólenes por todos lados. ¿Eso cuánto tiempo, por ejemplo? En auto. Doctora, ¿cuánto tiempo permanece ese polen que entra a las casas? Porque ahora se habla mucho de ventilar los espacios por el COVID-19 y muchas veces a uno se le olvida, deja la ventana abierta y además como han hecho altas temperaturas es un poquito más agradable, deja la ventana abierta. Ese polen que queda dentro de la casa, ¿cuántas horas permanece y qué tan nocivo es para las personas que son alérgicas dentro de esa casa? Permanece bastante tiempo e incluso se recomienda a los pacientes, por ejemplo, si han estado en exteriores, caminando por calles con árboles o con pastos, que lleguen a la casa y se duchen o tomen un baño, se saquen la ropa la dejen en otra habitación, no en la habitación donde duerme el paciente, con el fin de justamente, incluso al lavado de cabello se recomienda en pacientes muy alérgicos para que no estén los pólenes en contacto, duran bastante tiempo. También es importante, recomiendo que los pacientes alérgicos consulten una página web chilena que es www.polenes.cl, en la cual hay distintos medidores de niveles de pólenes en Santiago y en algunas ciudades de provincia, en la cual ellos pueden saber cómo están polinizando y qué cosas están dando problemas en algún periodo del año y justamente monitorear si se ha adelantado en la polinización de distintos árboles, plantas, malezas, etcétera. Claro, tiene incluso un banner que puede medir el nivel de polen que está circulando, ¿no es cierto? Y cuando hay días, sabemos además que yo, por ejemplo, que soy alérgica, sé de sobra que cuando está despejado es el peor momento, ¿no es cierto?, de circulación de pólenes. Así que es importante tomar esta precaución, consultar esta página polenes.cl y por lo tanto tomar precauciones también en esta época en que ya derechamente tenemos alergia todo el año, ¿no es cierto? No hay temporada, ya no se distingue mucho entre las temporadas. Doctora, le queremos agradecer. Porque además hay alergenos de todo el año y otro tema importante es la movilidad. Los pacientes se están moviendo ya más, viajando, así que tienen que saber a los lugares donde van a viajar, donde van a ir de paseo, cuáles son los pólenes que pueden estar dando problemas en esa zona. Claro que sí, así que el llamado es a informarse sin duda. Doctora Ana María Angar de la Clínica Alemana, inmunóloga de la Clínica Alemana, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Gracias, doctora.